Bien, a todos, muy buenos días. Estamos entonces desarrollando las actividades para física aplicada a metalurgia. ¿Sí? Vamos en este semestre, ya hemos visto un temario básico de lo que vamos a tratar. ¿Sí? Y, ok, vamos a corregir acá. Esto es ingeniería, investigación. Muy bien. Vámonos entonces a revisar un poco el estudio correspondiente al desarrollo de las actividades del semestre. Vámonos entonces a revisar dónde está nuestra hojita de Excel. Ahora sí, muy bien. La hojita de Excel, ¿dónde estamos? Bien, listo. Física aplicada a metalurgia. Vamos a iniciar en esta primera instancia todo lo que se refiere a unidades y conversión, ¿no? Vamos a aplicar el conocimiento en esta área. La pintamos de este colorcito. Y hacemos un poquito más grande. Ahora vamos a hablar de unidades y conversión. ¿Qué es lo básico en física? Física es una de las ramas, ¿no?, en la ciencia que nos permite ser precisos y claros al momento de evaluar los fenómenos que gobiernan la naturaleza. ¿Sí? El primer fenómeno físico que a todos nos afecta es la gravedad. Pero ¿cómo medimos la gravedad? Absolutamente todos tenemos una variable clave todos los días. ¿Qué variable es esa? El tiempo. ¿Cómo medimos el tiempo? ¿No? ¿Cómo se medía antes? Esto vamos a ir revisando a medida que vayamos vayamos desarrollando las actividades en clase, ¿no? Había alguien que quería hacer una consulta. Alguien levantó la manito, creo. Era Virginia, creo, si mal no me equivoco. ¿Alguna pregunta, Virginia? ¿Guadalupe? ¿Nada? Hello, hello, hello. ¿Nada? No, Listo, no, muy no. bien. Ok, excelente. Gracias. Ya, listo. Vamos entonces, nos vamos entonces a ver unidades. Cuando hablamos de unidades nos referimos a esto, a esto. Este es un dato interesante. Vamos a copiar también nuestra flechita acá. Nos vamos a ver las unidades. Bien, para todos. Esto es lo básico en física. En física, ¿qué es lo que buscamos? Hay una gran necesidad en física. Esto vamos a copiar acá. Vamos a pintar de negrito o de azulito, ¿ya? En física, ¿qué es la ciencia, no? Es la ciencia que estudia los fenómenos, vamos a decir, naturales, ¿no? Aquí, vamos a copiar aquí mismo, ¿no? Naturales, o que gobiernan la naturaleza, ¿sí? Siendo la física la ciencia que estudia los fenómenos naturales, que gobiernan la naturaleza, etcétera, ¿no? Es decir, el comportamiento, en palabras simples, el comportamiento del medio, ¿no? Y obviamente de la interacción con el hombre, ¿no? Y de la interacción con el hombre. Una de las grandes necesidades en física, de inicio, es el saber medir. Entonces, decimos acá que es necesario el poder medir. Tenemos que medir estos fenómenos. ¿Cómo los medimos? ¿Cómo medimos? ¿Cómo puedo yo saber si una magnitud, si un fenómeno, si la reacción de la naturaleza hacia el hombre es más o menos agresiva? ¿Sí? Esto necesitamos poder evaluar. Entonces resulta de que ya existe a nivel internacional unidades físicas básicas y esto es necesario entender. Decimos unidades físicas básicas porque en todo el mundo yo puedo observar fenómenos, es decir, se puede observar los fenómenos desde estas perspectivas. Ok, entonces ponemos acá abajito, ¿no? Es posible, bajamos un poquito más, aquí ponemos, ¿no? Entonces, es posible observar los fenómenos desde las perspectivas de las unidades, desde las perspectivas de las unidades. Es decir, yo
voy a tomar como una referencia las unidades para poder observar ciertos fenómenos. Entonces, vamos a ver este cuadrito. Ya un poquito vamos a ampliar acá. Ok, estamos ampliando. Excelente. Y aquí tenemos las unidades de medida. Aquí unidades nacionales, pero vamos a poner acá para que sea mucho más práctico. Unidades de medida, para que yo pueda medir, ¿no? Tenemos las internacionales, americanas, etcétera. Estas vamos a mencionarlas un poquito más adelante, ¿no? Los ponemos acá como internacionales. ¿Qué fenómenos puedo yo analizar a nivel físico? Ah, muy bien. El primero es la longitud. Longitud. Aquí entonces vamos a poner un poquito acá. Ponemos acá longitud. Longitud. ¿Qué es la longitud? Ah, ¿qué fenómenos se está analizando en la longitud? A ver, pregunto, estimada Gaile, por favor, dime, en la longitud, ¿qué fenómeno estamos analizando? ¿Qué podrías decir tú? ¿Qué El se tiene? tamaño. El tamaño. Ah, muy El bien, la longitud. tamaño. Excelente. Haces referencia, ¿qué pongamos, no? Haces referencia, esto vamos a ampliar acá un poquito, referencia al tamaño, ¿no? Puede ser a las distancias, a las distancias. También hace referencia a qué? A el espacio desplazado, ¿no? El espacio desplazado o, qué sé yo, más que ver caminado, transcurrido, el espacio evaluado, etcétera. Este es un dato interesante. Si yo observo todo lo que me rodea desde el punto de vista de la longitud, yo no solamente voy a poder analizar tamaños, analizar distancias, sino también puedo analizar espacios físicos y es más, en el mejor de los casos, ¿no? Podría, aquí ponemos entre comillas, hasta podríamos evaluar volúmenes. ¿Volúmenes? ¿Por qué? Mucha atención a lo que vamos a hacer en este momento. ¿Sí? Ponemos acá atrasitos. Ok. Vamos a empezar entonces a insertar algunos detallitos. Bien, a ver. Ok. Esto vamos a ver acá. Ahora vamos a insertar ¿qué? Unas formitas. La primera forma que vamos a insertar es esta. Esta es una línea. Vamos a hacerla un poquito más gruesita. ¿Ya? ¿Dónde está nuestro contornito? Ok. Gruesito, más gruesito. Listo. Yo voy a tener lo siguiente. Voy a tener un punto A y un punto B. Aquí está. Tengo dos puntitos. Aquí voy a modificar el textito. Esto es A, en mayúsculas A, y lo vamos a poner también para que se vea mejor en negrillitas. Muy bien. Y lo pondremos acá B. ¿No es cierto? Modificamos B. Y en negrillas también. Muy bien. Y le pondremos rojo a esto. Como aquí también. Rojito. Rojito. Voy a querer desplazarme de un punto A a un punto B. Entonces, estoy midiendo el espacio, qué distancia, qué tamaño, ¿no? Es el espacio que tengo que transcurrir para mover de un punto A a un punto B. Ah, muy bien. Esa es la distancia, ¿no es cierto? Pero si hablamos de espacio físico, esto ya no solamente se traslada a una línea. Voy a hablar de dos líneas. Ah, muy bien. Aquí tenemos entonces. En el caso sí, ahora sí, muy bien. Ok. Tenemos aquí ya lo siguiente. Ya tengo dos distancias que medir. Aquí tenía solamente una, ¿no? Aquí está. Jalamos hasta aquí. Para ir desde A hasta B, podía medir solamente esto. La distancia desde el punto A al punto B. Esto es simplemente longitud. Aquí ponemos acá, es distancia. Nada más, ¿no? Distancia. Puede ser también el tamaño o qué largo. Sí, ponemos tamaño, no hay ningún problema, ¿no? Es un tamaño o distancia. Es la distancia de un punto A a un punto B.
En este segundo caso, ya tengo aquí una medida y tengo otra. Ya estoy observando no solamente una dimensión, porque cuando veo del punto A al punto B, esta es una dimensión. Aquí voy a observar una dimensión y otra dimensión. Son dos dimensiones. Os repetimos una vez más. De A a B, una sola dimensión. Entonces tenemos tamaño, distancia, y esto es por qué, y ponemos acá entre comillas, o entre paréntesis, ¿no? Tenemos una dimensión. Es una sola dimensión, lo que tenemos acá pendientes. Ok, listo. Es que tenga acá y bajamos un poquito esto acá y un poquito aquí acá. Muy bien. Una sola dimensión. No nos complicamos más. Pero para este segundo ejemplo, ya no es una sola dimensión. Entonces, acá, ¿qué estaría midiendo Ibrahim? En este segundo caso. ¿Qué se te ocurre? ¿También serían distancias? Sí, claro que sí, también serían distancias, Inge. ¿Pero en una dimensión o dos dimensiones? En dos dimensiones. ¡Ay! Exacto, muy bien. Aquí ya medimos distancias, pero ya no es una, sino son dos dimensiones. Ojo, estamos haciendo mención a esto, porque este análisis nos va a dar a interpretar mejor cuando entremos a volumetría. Esto es necesario entender, ¿no? Aquí ya son dos dimensiones. ¿Sí? Entonces, vamos a copiar esto acá y lo vamos a hacer más pequeñito. Listo. Entonces, aquí entonces el punto A, ¿sí? Aquí tenemos el punto B, ¿no? Perdón, pues, ahora sí. Vamos aquí el puntito B, muy bien, queda acá el puntito B. Lo hacemos más pequeñito, excelente. Y este es de esta distancia de acá a B, pero aquí hay un tercer punto. Y es más, hay un cuarto punto. Esto vamos a ver, ¿no? Vamos aquí a copiar. Hay un tercer punto que es el punto C. Acá. C entonces. Voy a medir la distancia de A a B, la distancia de A a C, y es muy probable que también pueda medir la distancia de a este punto que vamos a denominarlo D. ¿Sí? Muy bien, copiamos acá y tenemos, esta es la distancia D. Muy bien. Esta es C. Entonces aquí ya no es una dimensión, son dos dimensiones. ¿Sí? Porque tenemos en este sentido una dimensión y tenemos hacia abajo, en este caso aquí ya vamos a darle nombres, si hablamos de un plano cartesiano, eje de las X, eje de las Y. Ya estoy viendo dos dimensiones. ¿Sí? Eje de las X, eje de las Y. Aquí, ¿cuántas distancias puedo tomar en cuenta? Dijimos de A a B, una, que es la misma de C a D. La otra distancia es de A a C, esta otra, ¿no? De A a C, que es la misma que de B a D. Y la tercera distancia sería esta, que viene a ser de A a D, que es una diagonal. Ok, entonces ya estoy viendo dos dimensiones. Como son dos dimensiones, a este tipo de mediciones se les denomina como ¿qué? Como áreas. Áreas. Estas son áreas. Ahora, ponemos con esto y le ponemos con un negrito. Estas son áreas. Aquí era simplemente una distancia, un tamaño. Ahora, cuando tengo dos dimensiones, ya las conozco como áreas. Vamos a ver un tercer caso. Y miren, seguimos con longitudes. El tercer caso ya está referido exclusivamente a una tercera dimensión más. Ya estamos viendo en tres dimensiones. ¿Qué pasa cuando yo tengo este caso? Muy bien. Aquí vamos a insertar esto un poquito. Muy bien, para poner todo al mismo nivel. Y tenemos acá ya un tercer caso. Ya tengo, aquí voy a poner el punto A.
Listo, aquí está el punto A. Muy bien, un costadito. Este lo vamos a dar un rellenito. Ya, esto, muy bien. El punto es el que está aquí, ¿no es cierto? Al fondito está. El punto C viene a ser este. Muy bien, que estaba acá. El punto B viene a ser ¿cuál? El que está a este lado. Ok. El punto D viene a ser ¿cuál? El que está a este lado. ¿No? Mire, lo que era solamente una sola distancia, ahora tenemos ¿qué? Vamos a copiar esta flechita. Tenemos aquí una, dos, teníamos aquí la diagonal. A ver, vamos a copiar también la diagonal. ¿Cómo hacíamos la diagonal? Es de aquí hasta aquí. ¿Ya? Listo, muy bien. Ahí está, la diagonal. Y hay una tercera dimensión. Tercera dimensión. Entonces, esta tercera dimensión se conoce como ¿qué? Como volumen. Es el volumen. Utilizando desde la perspectiva de la evaluación de las distancias, yo no solamente puedo medir entonces tamaño, puedo medir también áreas y puedo medir volúmenes. Y este es un dato necesario de analizar. Hemos tomado solamente una perspectiva, una valoración de un fenómeno, como hemos puesto acá, ¿no? Acá pusimos y dijimos, ¿no? Es posible observar los fenómenos ¿qué es esto? Desde las perspectivas de las unidades. Estamos utilizando la primera unidad, es la longitud. Y la longitud, ¿qué me está diciendo? Que puedo tomar en cuenta una dimensión, dos dimensiones o incluso hasta tres dimensiones. Hasta tres dimensiones. Vamos a poner acá abajito nomás. Mira, un poquito esto vamos a... Ok. Insertamos para darle espacio. Muy bien. Ahora tenemos este valor entonces. Y aquí las distancias y tamaños se miden tomando en cuenta las tres dimensiones. Bien, ya son tres. Más adelante vamos a observar que este tipo de valoraciones, ¿sí? Simplemente requieren que tomar en cuenta la multiplicación. Aquí tengo una distancia. Para mí de A a B tengo una distancia que es un solo valor, un módulo. Para áreas, yo voy a tomar en cuenta esta distancia por esta distancia. Ah, muy bien. Y para volumen, esta distancia por esta distancia y la distancia inferior, ¿no? Esta tercera. Esta por esta y por esta. Aquí le vamos a poner un valorcito más solamente a este nodito. Al inferior, acá. ¿Alguien tiene alguna preguntita, dudas, preguntas, consultas hasta acá? Muy bien. Jair, ¿tienes alguna consulta? No, en que está bien. Ya, ok. Entonces, estás bajando la manita entonces, ¿ya? Muy bien. Solamente tomemos en cuenta eso entonces. Si hablamos desde la perspectiva de la longitud. Miren, hablando de longitud, ya tenemos una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones. Ah, muy bien. Entonces, si yo quiero calcular el área, tomo en cuenta esta área, esta distancia de A a B y tengo que multiplicar por AC, ¿no es cierto? En el caso del volumen, la distancia AB la voy a multiplicar por AC y la voy a multiplicar por CE, ¿no? Entonces ya solamente desde la unidad de longitud, ya estoy observando cómo puedo yo analizar ciertos fenómenos y comportamientos de cuerpos. Exclusivamente desde esta perspectiva, longitud. La longitud, generalmente, ¿en qué se mide? Se mide en metro. Según las unidades internacionales, el sistema internacional básico, estamos hablando que
generalmente se mide en metro. Pero vamos a ver más adelante que hay equivalencias. ¿Sí? Equivalencias. Ahora hablaremos de la masa. Muy bien. Pero ¿alguna duda, pregunta, consulta con el tema de longitud? Está todo claro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ok, gracias, papá. Listo. Hablamos ahora de la masa. La masa. Pregunta. Este es otro fenómeno que tenemos que analizar. Si la longitud hacía referencia al tamaño, la distancia, el espacio desplazado o evaluado, incluso volúmenes, ¿qué podríamos decir de la masa? A ver, una damita, ¿dónde estás, querida Virginia? ¿Qué podrías entender por la masa? La longitud, ¿qué fenómeno medía? Medía tamaños, distancia y demás. La masa, ¿qué tipo de fenómenos está analizando? ¿Hace referencia a qué? ¿Qué podrías decir, Virginia? Virginia la una, Virginia las dos. Virginia. Ahora sí. Prende tu microfonito, Virginia. Después, Kevin. A ver, Kevin primero, después Virginia. Kevin. Buen día, ingeniero. La Ya. masa es una magnitud que cuantifica la cantidad de la materia según el cuerpo. Excelente, muy bien. Hace referencia a la cantidad de materia, ¿no? Cantidad de materia. Uy, y si decimos a cantidad de materia, ¿a qué nos referimos? ¿Tendrá que ver a la acumulación de átomos? ¿Qué dices, Kevin? ¿Será así? ¿Cómo dice, ingeniero? Al decir la cantidad de materia, estamos haciendo referencia a la cantidad de átomos, ¿verdad? No le entendí bien la pregunta. Cuando tú dices, mira, aquí vamos a ver un poquito, tú dices, has dado un concepto muy bonito que dice, si hablamos del fenómeno de masa, ¿qué es la masa? Hace referencia a la cantidad de materia que ocupa, ¿no es cierto? Exacto. Ocupa un cuerpo, ¿verdad? Muy bien. La cantidad de materia es el conjunto de qué? De átomos, moléculas, ¿de qué, Kevin? Eh, eh, ah, el concepto nomás me lo sé, Chan, ingeniero. chan, No. chan, no puede ser. Ya, está bien, el concepto está Ingeniero, googleado. Ahora hay que analizar. A ver, sí, escucho. Adelante. ¿puede ser por la cantidad de materia? Cantidad de O materia. sea, como le decía, puede ser la cantidad de materia, claro, usted dijo entre materia y átomo, ¿no ve? Sí. Muy bien. ¿Y la materia de qué está compuesta? Y para mí, De átomos. Exacto. de De átomos. Está compuesta. De átomos. Exacto, señores. Sí, muy bien. A ver, entonces. Ahora sí. Vamos a insertar esto. Está muy bien lo que han dicho, ¿no? A ver, vamos a insertar. ¿Por qué no quiere insertar? Ahora sí. Entra. Ahora. Vamos a suponer que tenemos este cuerpito. Este es el cuerpo. Aquí le vamos a dar un colorcito diferente, que sea un color, este amarillito. Muy bien. Este es un cuerpo cualquiera. Este cuerpo está lleno de moléculas. Muy bien, estamos de acuerdo. ¿Y las moléculas de qué están compuestas? De unidades atómicas. Ah, excelente. ¿Cuál es la mínima representación? Es decir, ¿cuál es el cuerpo más pequeño? ¿Cuál es la valoración más pequeña de la materia? Son los átomos. Son los átomos. Y eso que nunca se les olvide, es decir, la mínima expresión, si nosotros queremos ver de qué está compuesto cualquier cuerpo, tengo que hacer mención, sí o sí, a el átomo. La cantidad de átomos van a formar moléculas. La cantidad de moléculas, ¿qué va a formar? Querida Virginia. Vicky. Virginia la una, Virginia las dos. ¿Qué va a formar? A ver, otra vez. Átomos forman moléculas. Las moléculas que forman.
La materia, pues, ¿no? Forman átomos, Pero los ingeniero. átomos forman moléculas. ¿Las moléculas qué forman? Materia. Cuerpos. La materia. Exacto. Y aquí les voy a mostrar una imagen que es necesario que ustedes conozcan y reconozcan desde ahora. Miren, aquí tenemos, ¿no es cierto? Ya. Van a ser, los que están de amarillito van a ser los átomos. Los átomos van a formar moléculas. Las moléculas van formando materia. La materia, todo cuerpo está formado de, efectivamente, materia. Entonces, cuando estoy pesando yo, si dice, la masa hace referencia a la cantidad de materia, estoy tomando en cuenta cuántos átomos, cuántas moléculas, porque cada molécula tiene un peso. Es decir, yo estoy viendo cuánta cantidad de átomos, cuánta cantidad de materia se está concentrando en este cuerpo. Es lo que estamos haciendo mención. Ahora sí, quiero que miren la siguiente imagen. Vamos a hacer más pequeñito, ok, vamos a copiar acá. Copiamos. Esta imagen que ustedes están observando se conoce como estructuras cristalinas. Estas son las estructuras cristalinas. ¡Wow! Estos amarillitos, al igual que aquí, ¿qué son? Son átomos. Pero estos átomos están formando estas celdas cristalinas. Y resulta que estas celdas cristalinas es la estructura cristalina de un metal. Un metal tiene esta forma, esta disposición atómica. Los átomos se van ubicando en cada esquinita de un cúbito, por eso se llaman celdas cristalinas, y van formando cristales. Esos cristales, ¿de qué dependen? De la naturaleza del átomo. En el caso de los metales, los átomos tienen naturaleza metálica. Pueden ser átomos de hierro, átomos de cobre, átomos de estaño, átomos de aluminio, etc. Ok. Ahora vamos a ver otra estructura cristalina parecida, exclusivamente de, ya vamos a hablar del cobre. ¿Cuál será la estructura cristalina del cobre? Copiamos también aquí la imagen y lo vamos a poner acá abajito. Igual, un pequeñito. Veamos, listo. Ahora de aquí vamos a cortar para hablar exclusivamente del cobrecito. Para que se entienda bien lo que estamos queriendo entender. Valga la redundancia, ¿no? Para que se entienda de forma más clara lo que queremos, en este caso, comprender. Analizamos acá, venimos acá, ok. Resulta, miren bien esto, que según la disposición de los átomos, los metales tienen diferente tipo de comportamiento. Esta es la forma más primitiva de la ubicación de los átomos. ¿Se entiende? Esto pasa en los metales, ojo. En los cerámicos es otro comportamiento. En los polímeros o plásticos es otro comportamiento. Pero todo tiene su origen en el análisis, en el fenómeno conocido como masa. Ya, en la masa, lo decía bien su compañero, hace referencia a la cantidad de materia que ocupa un cuerpo. ¿Y cómo yo puedo analizar qué cantidad de materia ocupa un cuerpo? Tengo que ir a analizar la posición, en todo caso la distribución atómica. En los metales, la forma más primitiva es esta, ¿no? Se entiende que en cada cúbito, ¿no? En cada arista del cubo, en cada esquinita, por decirlo así, se encuentra un átomo. Pero resulta que también los átomos pueden estar no solamente en cada esquina, puede haber un átomo que esté en el centro, este se conoce como BCC, ¿no? O un átomo que esté en cada esquina, en cada cara, este se conoce como FCC. Entonces, según la disposición de los átomos, ya sea que tenga uno centrado en el cuerpo o uno centrado en las caras, va a definir las características físicas del mismo material, del mismo metal. ¿Cuál de estas tres formitas es la disposición atómica del cobre? ¿Por qué decimos del cobre? Porque el cobre es un muy buen conductor, es esta. Resulta que hay átomos en el cobre, en donde tenemos las caritas, ¿no es cierto? Acá. Este se conoce como FCC, Phase Corp Center. En cada esquina, ¿no?
tenemos los átomos, pero también hay átomos que están en cada carita, en cada cara hay un átomo. Entonces, como tenemos esta disposición atómica en el cobre, resulta que el cobre es un muy buen conductor eléctrico. Ah, pero ingeniero, este tiene más átomos que este otro, ¿verdad? A simple vista tiene más átomos que este otro. Sí. Ah, entonces el cobre es más pesado que este otro. Seguro que sí. Este es muy probable que sea del aluminio. Ah, ok. Entonces, a ver, vamos a relacionar un poquito, vamos a adelantarnos. Y para que se entienda mejor este concepto, aquí vamos a ver densidad. Aunque la densidad es una unidad compuesta, para que se entienda bien lo que estamos diciendo, vamos a analizar la densidad. Si hablamos de densidad, que no es nada más que la masa en un determinado espacio, volumen, es decir, cuánta masa hay en un determinado espacio. ¿Cuánto será la densidad del aluminio? ¿Qué me dice? La densidad del aluminio. ¿Y cuánto será la densidad del cobre? A ver, pregunto yo entonces, densidad del aluminio, querido Kevin, 5, 4, 3, 2. 2.70, Muy bien, algo por ahí. excelente, excelente, sí, excelente, Kevin. Del aluminio entonces es 2.7 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Qué me está diciendo esto? Que en un centímetro, vamos a suponer que esta flechita, ya, esto vamos a borrar, esta, ya. Vamos a suponer que en este, o en todo caso, para que se entienda mejor, este es un centímetro cúbico. Este, aquí está. Esto vamos a borrar también para que no haya muchas flechas. Ok. Esto es un centímetro y un centímetro. Miren, la longitud. Esto de acá a acá, un centímetro. De este átomo a este átomo, un centímetro. Y de aquí abajo, un centímetro. Es un centímetro cúbico. 1 por 1 por 1. Ya. Entonces resulta que en un centímetro cúbico, los átomos están llegando a pesar, ¿cuánto? 2.7 gramos, ¿no es cierto? Eso para el aluminio. ¿Cuánto será la densidad del cobre, Kevin? 5, 4. Ese sí me la sé, ingeniero. 8.9, ingeniero. 8.96 gramos, 96. ingeniero. Muy bien. 8.96. Vamos a dejarlo 8.9. Ahí está bien. Lo que está bien. Gramos sobre cc. Ah, miren. Qué interesante. ¿Qué me está diciendo? Que en este mismo espacio, ¿no? 1 por 1 por 1, en el aluminio entran 2.7 gramos. En el cobre entran 8.9 gramos. Pero ¿cómo es eso posible? Ah, eso es posible si analizamos desde este punto. Es muy probable de que la disposición del aluminio esté así, o sea, los átomos sean mucho más grandes, ¿no? Y en el cobre, los átomos sean mucho más pequeñitos. Ah, por eso están entrando, aquí están entrando 8.9 en el cobre y en el aluminio está entrando 2.7. Ah, muy bien. Esto entonces está reforzando nuestro análisis de la física desde el punto de vista de la masa. Dice, hace referencia a la cantidad de materia que ocupa un cuerpo. De la masa automáticamente viene como una unidad, ya no simple, sino unidad compuesta, la densidad. ¿Ok? Inge, Te escucho. perdón, la densidad del cobre es de 9.8 gramos sobre centímetro cúbico, no 8.8. Ah, perdón, sí, tal vez me he equivocado yo. 9.8, está bien, sí tienes razón. 9.83, ¿verdad? 9.808, espero. 9.8. Ya, sí, para no estar entrando en polémica, ¿sí? ¿De qué depende también esto? Obviamente de cuánto es el grado de purificación del cobre, ¿no? Pero bueno, en sí la densidad del cobre es 9.83, en otras tablas está 8.0 y algo, ¿no? Pero no vamos un poquito a entrar ahí en polémica. Es 9.8, ¿qué significa? Significa esto, ¿no es cierto? En el aluminio puede que los átomos sean mucho más grandes y resulta que 1 por 1 por 1 está entrando 2.7 gramos. O sea, los átomos están pesando 2.7 gramos. Hay esta cantidad de átomos. En cambio, resulta que en el cobre existe mayor cantidad de átomos en el mismo espacio de 1 por 1 por 1. ¿No es cierto? Está entrando 9.8. Excelente.
Ya. Bien. Masa, entonces, hace referencia a la cantidad de materia que ocupa un cuerpo. Ojo, cuando se les pregunte, ya saben ustedes cómo explicar. La unidad mínima en la materia siempre es el átomo. El átomo va a formar moléculas. Las moléculas van a formar ya materia y obviamente todo cuerpo está hecho de materia, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta? ¿Todo clarito? Sí, ¿verdad? Todo está claro. ¿Algo con comentario tal vez? Ya, muy bien. Vámonos a analizar entonces la tercera unidad que estamos viendo acá. Ya vimos longitud, ya vimos masa, tiempo. Tiempo. Ok, aquí vamos entonces a venir y analizamos esta tercera. Tiempo. Muy bien. Aquí está. Ponemos acá entonces tiempo. El tiempo. A ver, estimado Ibrahim, ¿a qué nos hace referencia el tiempo? Sí, la longitud hacía referencia al tamaño, la masa, la cantidad de materia que ocupa un cuerpo. El tiempo, ¿a qué hace referencia? Bueno, el tiempo hace referencia pues, precisamente a eso, y que no saber cómo explicarlo, es como preguntar a qué sabe la sal, ¿no ve? A la Es- duración. ¿A la qué, la qué? La duración, A duración. la duración. Exacto, muy bien. El tiempo hace referencia, aquí ponemos, ¿no? Esto vamos a ver, aquí está. El tiempo hace referencia a la duración. A la duración, ¿no es cierto? ¿A cuánto dura? ¿Sí? Un fenómeno. ¿Cuánto tiempo dura? A la duración, vaya, de un fenómeno, ¿no? Estudiado en física. No. Estudiado en física. Estudiado en física. Hace referencia a eso justamente. A ver, aquí tenemos un problemita con exacto, física. Ahora sí. ¿A cuánto tiempo dura? Pero la respuesta de Ibrahim es cierto, ¿no? Me está diciendo a qué sabe la sal, ¿no? Ojo, el objetivo en parte de la materia es que ustedes vayan abriendo un poquito más la mente. Sí, hay conceptos que pueden ser muy redundantes, hay conceptos que podrían ser tal vez un poquito más, qué sé yo, obvios, pero el objetivo de la física es pasar un poquito más de lo obvio, analizar lo que es obvio para tratar de interpretar el fenómeno. En el caso del tiempo hacemos referencia a cuánto dura. ¿Cuánto dura qué? Un fenómeno estudiado en física. ¿Cuánto dura? ¿No? A ver, entonces, si vamos a otras unidades, ¿el tiempo en qué se mide? Generalmente se mide en segundos, dice, ¿no? El tiempo se mide en segundos. Ya. ¿Se imaginan ustedes si nosotros no fuésemos conscientes del tiempo? Si nosotros no analizásemos el tiempo en todos los fenómenos todos los días. En principio, a ver, le voy a preguntar a quién, a una dama. ¿Dónde estás? Empezaremos con Cristina no. ¿Dónde? Querida Dina. Dina a la 1, Dina a las 2, Dina a las... Ya, creo que es su segundo slide de Dina. No, está bien. Ya, que Dina. Dina, ok, muy bien, Dina, gracias. Escucha bien la pregunta. ¿Te imaginas tú que no analizásemos el tiempo? Que en nuestro caso, tú todos los días te levantas y no sabes qué hora es. ¿Habría alguna referencia de a qué hora te levantas? ¿Habría alguna referencia de cómo podrían ser tus actividades? Imagínate si no existiera la hora, no tuvieses reloj. Es más, nosotros no pudiésemos medir el tiempo, porque una de las formas de medir el tiempo es justamente los segundos. Nosotros utilizamos los segundos para medir minutos, y los minutos para medir horas, y las horas nos permiten calcular los días, y los días los años. Si no existiese el tiempo, estimada Dina, si no analizásemos el tiempo, la duración de algo, ¿cómo sería tu día? ¿A qué hora? Bueno, obviamente no, ya no vale la pregunta, ¿no? ¿Cómo sabrías tú que es tiempo de levantarse? ¿Qué es lo que pasaba en las antiguas culturas, no? ¿Cómo sabrías tú que es hora de levantarse? Con la medida del sol. Ya, está bien.
bien. O sea, sale el sol y te levantas, ¿no es cierto? Pero si ¿Cómo está está? nublado. Ah, pero si está nublado, pero igual, de todas formas hay un poco de claridad, ¿no? Entonces tendrías que tomar en cuenta la claridad, qué tan clarito es, qué tan oscuro es, ¿no es cierto? Y a qué hora te acostarías. Lisa sería viendo la puesta del sol. La puesta del sol, muy bien. Entonces, es muy probable que hubiesen días en los cuales tú te acuestes más antes que en otros, ¿no es cierto? ¿Es así? ¿Te gustaría ¿Estamos en lo cierto, sí o no? trabajar desde casa? O mejor aún, ¿te gustaría trabajar en un lugar del mundo, poder viajar? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. ¿Se dan cuenta que este fenómeno es bastante necesario de estudiar? Es más, yo me podría acostar, habría días en que yo me levantase más temprano que en otros. Habría días en los que yo me acostase más temprano que en otros. Por ende, habría días en los cuales yo trabajase más y días que trabajase menos. Ah, ya. Habría días en los cuales yo sería más productivo y otros días que sea menos productivo. ¿Por qué analizar el tiempo? ¿No? A ver, en este momento vamos a hacer un pequeño cortecito, ¿sí?